Un cartel colgado en la puerta de mi universidad se ha hecho famoso entre los seguidores de Gustavo Bueno. Kulturen betreten verboten. Está prohibido pisar los cultivos. Tal prohibición se suele encontrar bien en el terreno de una reforestación, bien en la plantación de lechugas. Nadie debe pisar esta finca para que las plantas ahí cultivadas sigan creciendo sin problemas. Pero pone Kulturen, no Anpflanzungen o Plantagen. Y está colgando en la puerta de un despacho de un profesor de antropología filosófica. Por eso, este cartel y tal prohibición resultan graciosos, porque se dan descontextualizados y reinsertados en otro contexto, en el académico, el de los estudios culturales y filosóficos. Ahora ya no está prohibido pisar los cultivos, sino no se debe entrar en las culturas. Estamos en la Johannes Gutenberg Universität Mainz, Alemania, 2002, justo hace 22 años. Bueno y yo llegamos a esta puerta al terminar de celebrar un raro encuentro internacional. Durante la gira de presentación de El mito de la cultura que organicé con el Instituto Cervantes. Muy observador, el filósofo español Gustavo Bueno se fijó en aquel cartel y entre comentarios irónicos y risas entramos en el despacho del catedrático alemán profesor Dr. Stefan Kretze, que en aquella era mi director de tesis. Risas simpáticas entre todos, Kretze, Bueno, su esposa Carmen, el asistente de Gretzel, la ahora catedrática de Viena, Carolina Heinrich, y yo, como traductora de Der Mythos der Kultur al alemán, libro que estábamos presentando en los distintos institutos Cervantes de Alemania y Austria, aparte de la propia Universidad de Maguncia. Pero no necesariamente todos nos reíamos por los mismos motivos. Es más, estoy convencida de que cada uno asociaba algo diferente con dichoso cartel. Bueno, se sorprendió de que la cultura, en su primera acepción técnica de agricultura, todavía se mantenía en alemán a comienzos del siglo XXI. Mientras en español este uso se pierde como muy tarde en el siglo XIX. En el séptimo prólogo que se encuentra en la 10ª edición española de El mito de la cultura, el filósofo hace referencia directa a lo acontecido entonces en mi alma mater, resaltando la ironía por la recontextualización y la persistencia de la primitiva acepción latina del término cultura en alemán. Mientras Bueno se extrañaba por el tardío uso agrícola de cultura, Gretzel, por el contrario, desde su torre de marfil, consideraba gracioso que culturas se puedan pisar como si fuesen áreas espaciales y físicas, si para él Gretzel son esferas simbólicas, por lo tanto espirituales. Le parecía gracioso al profesor de filosofía alemán que el acceso al terreno cultural fuese vetado por un agricultor. Si traducimos el cartel al español, donde pone Kulturen, tenemos que poner inamoviblemente cultivos, porque, como hemos dicho, en español actual, culturas ya nunca se usa para plantaciones. En alemán, la frecuencia de uso de Kultur para el campo agrícola es también lo suficientemente rara y extraña como para que cuando un catedrático de filosofía cuelga este cartel en su puerta, la acepción actual resulta tan dominante que casi queda en ridículo aquel que puso el cartel sobre el terreno, el agricultor.
Y el profesor germano está jugando con la ambigüedad del término, juego cuya gracia surge al sacarlo de su campo originario e implantarlo en un contexto universitario y filosófico. Al ser, en este caso, un contexto filosófico idealista y espiritualista, ¿cómo va a ser la sagrada cultura como idea filosófica y mítica protegida por el vasto e inculto campesino? No puede ser. Tal vez algo parecido estaba recorriendo las cabezas de los que, gracias a Bueno, nos habíamos fijado en el prohibido a entrar en las culturas de cartel de la puerta. Una risa compartida entre todos, pero por razones diversas. Ahora bien, los catedráticos Grätzel y Bueno partían de lugares muy diferentes respecto de las tablas de clasificación que Gustavo Bueno acababa de exponer en su conferencia sobre las ideas de cultura, vistas gnoseológica y ontológicamente. Precisamente sobre el espiritualismo y el materialismo de la filosofía de la cultura. Me parece que Grätzel se ubicaba dentro de una casilla de cada tabla. Considero que Bueno, como clasificador, en este caso no se hallaba en ninguna, más bien se encontraba en el marco interpretativo, en el metanivel que dibuja tablas para que funcionen como mapas. Imagínense la distancia filosófica entre el hijo de pastor luterano y catedrático alemán y el hijo de médico y filósofo catedrático español. No quiero decir que cada uno deba su pensamiento a su respectivo padre, pero sí se ve su pertenencia a una tradición filosófica distinta, algo distinta. Sí, el catedrático alemán se encuentra, de hecho, en el polo opuesto del materialista. En sus seminarios tratábamos a Cassirer, Simmel, Sartre, Derrida, Lacan, Husserl y Heidegger, claro. De antropología, sobre todo citaba a Marcel Mauss, más que Lévi-Strauss o Bronislaw Malinowski. Los autores que había estudiado yo con el profesor originario de Sajonia fueron todos franceses o alemanes, todos espiritualistas, todos vistos con buenos ojos por el alemán francófilo. Unos años más tarde, gracias a la entonces también presente doctora Anna Carolina Heinrich, Grätzel también se acercaría a Jean Baudrillard. Si el catedrático luterano aceptó mi propuesta de invitarle a Bueno, pues en gran parte será debido a que yo, realmente insistente, se lo servía todo en bandeja. Los viajes pagados por el Instituto Cervantes, mi coordinación con ellos, igual que con los otros departamentos de la misma universidad. Mi coordinación se la ofrecí desinteresadamente. Él difícilmente podía rechazar esta oferta. Nunca los departamentos de filosofía, de filología románica y el Studium Generale habían colaborado, ni mucho menos habían trabajado mi Universidad Maguntina con el Instituto Cervantes, ni probablemente volverían a hacerlo. Si antes dije que Bueno era muy observador, algo que lo confirmó de nuevo es que, sin haberlo hablado con él, llegó a decirme sobre Grätzel que parece hijo de un pastor protestante. Y sí, es hijo de pastor protestante, le confirmé a Bueno. Antes de meterme en la materia de la mencionada conferencia de Bueno, sería injusto que no mencionase otro encuentro previo, la tarde anterior, cuando celebramos nuestra llegada a Maguncia. En la vieja y por lo demás muy católica ciudad, sede de arzobispado maguntino,
nos habían invitado a cenar. La delegación de España, es decir, los Bueno y yo, llegamos al restaurante donde nos encontramos con el profesor Gretze y su asistente. ¿Saben cómo se llamaba el restaurante donde nos habían citado los luteranos? El Espíritu Santo. Sí, tal como oyen, fuimos a cenar al Heiliggeist. Invitados por los profesores protestantes, fuimos los visitantes, unos ateos de tradición católica de origen riojano, salmaticense y maguntino. Pareciendo una iglesia, en realidad el Espíritu Santo fue un hospital, el más antiguo hospital civil de lo que hoy es Alemania, construido en el siglo XIII por el arzobispado. Ha quedado milagrosamente intacto. Por allí pueden haber pasado perfectamente los tercios de Spinola en su último descanso antes de entrar en las batallas del cercano Palatinado durante la Guerra de los 30 años. Una vez dentro del restaurante, les saqué a los catedráticos un tema que les unía mucho más que la filosofía, el de la música. El organista titular de la Iglesia Luterana en Sajonia y el pianista de la calle mayor de Santo Domingo de la Calzada conectaron mejor hablando de música que de filosofía. Hablar de filosofía solo les distanciaría por las profundas diferencias entre sus escuelas. Gracias al vino de la región y la buena gastronomía, un poco de propaganda para el turismo de mi preciosa ciudad natal Mainz. Gracias a esta gastronomía se daría lugar a una conversación bastante más suelta sobre música que la que tendría lugar al día siguiente en el despacho tras la conferencia de Bueno. Dejemos aquí el plano anecdótico para entrar más en materia. Y la conferencia de Gustavo Bueno en la Gutenberg-Universität Mainz. Brillante. Los estudiantes sí respondieron. La enorme aula estaba llena. Durante la conferencia leída en alemán, el público acompañó. Muy atentos siguieron el hilo de su discurso y tras la intervención de Bueno hubo muchas preguntas. Menos de los catedráticos de filosofía y de filología románica, muchas y muy buenas preguntas por parte de los estudiantes, para las cuales hice de intérprete. Muy interesados en saber más, incluso una pregunta se hizo en español, y no era español el que le preguntaba. Esto lo he observado muy a menudo. Suele haber mucho interés en lo español por parte de los jóvenes alemanes, prácticamente siempre. Pero luego vienen los poderes descendientes y se lo cortan. Les ponen trabas para desarrollar más este interés. Esto es lo que habrá que cambiar con buenas cátedras declaradamente antinegro legendarias en estos países. Cátedras de filosofía hispánica, por ejemplo. Su conferencia de Maguncia arrancaba con el recuerdo de Francisco Suárez y Luis de Molina, cuyos libros, como habíamos descubierto poco antes, habían sido publicados en Maguncia alrededor de 1600. Los estudiantes maguntinos nunca habían oído tal cosa. Para esto, a Maguncia se han traído sistemáticamente catedráticos de zonas protestantes. Esta es mi hipótesis. Acto seguido, Gustavo Bueno plantea la cuestión de cómo ordenar el batiburrillo de la cultura. Y su manera de poner orden
a esta confusión es clasificar las teorías culturales, primero gnoseológicamente, es decir, desde la perspectiva del cuerpo de las teorías, ciencias versus filosofías, emic versus ethics, determinadas versus indeterminadas y subjetuales versus objetuales. Luego, en una segunda clasificación, desde la perspectiva ontológica, irá preguntándose cómo la respectiva idea de cultura se relaciona con las ideas ontológicas clásicas, primero con la del mundo, segundo con la idea del hombre y en tercer lugar con la de Dios. Como cuarto criterio añade las perspectivas subjetual y objetual, que ya figuraban en la tabla gnoseológica antes expuesta durante la conferencia. Con el primero de los criterios de esta clasificación ontológica es cuando se plantea la relación de la idea de la cultura con la idea del mundo, idea cósmica o M1, es decir, cuando se pregunta cómo la respectiva idea de la cultura se relaciona con la materialidad primogenérica o física, es entre estas relaciones donde se cristaliza la confrontación entre espiritualismo y materialismo que da título a la conferencia. Espiritualismo y materialismo en teorías de la cultura. Es en este punto donde me detendré un poco hoy. En las definiciones de espiritualismo y de materialismo filosóficos, tal como Bueno lo expone en su conferencia maguntina. Cuando Bueno habla de espiritualismo en filosofía, se distancia de espiritualismo propio de los etnólogos o antropólogos, para quienes, como concepto etnológico, el espiritualismo es muy próximo al concepto de animismo, tal como lo expuso Tyler. Designa un conjunto de creencias, por cierto, extendidas en la mayor parte de las sociedades y no solo en las sociedades subdesarrolladas, sino también desarrolladas. Entonces, los espiritualistas etnológicos creen que existen ciertas entidades incorpóreas o dotados de cuerpos útiles, por ejemplo, gaseosos, tipo pneuma. Y estas son entidades incorpóreas suelen residir en el interior de los cuerpos orgánicos, animales o hombres, pero pudiendo desprenderse de ellos en ocasiones determinadas. Frente a estas concepciones etnológicas, es mucho más importante referirnos a la acepción filosófica del término espiritualista, que será el siguiente. Dice Bueno, la concepción filosófica del espíritu es más abstracta. Espíritu, desde el punto de vista del sistema ilemórfico de los antiguos, es una idea límite. En el sistema ilemórfico, toda entidad real, finita y corpórea ha de considerarse como compuesto de un principio pasivo llamado materia, hyle, y de otro activo llamado forma, morfé. Ahora bien, el compuesto ilemórfico compuesto ilemórfico derivarían por abstracción y paso al límite dos ideas límite. En un extremo, la idea límite de una materia amorfa, separada de toda forma, que algunos identificarían con la materia prima común y aún previa a todas las entidades existentes. Y lo que más nos interesa aquí, en el otro extremo, la otra idea límite de las formas separadas de la materia, pero conservando el principio de su actividad y por lo tanto su inteligencia, que culminaría en la forma suprema, entendida como acto puro en la tradición aristotélica. Precisando un poco más, hay dos
identificaciones de estas entidades espirituales, entendidas como formas activas separadas. Las entidades espirituales, en cuanto a formas activas separadas, en tanto siguen constituyendo parte del mundo natural o cósmico, serán identificadas unas veces con las almas espirituales actuantes en los hombres, según la tradición agustiniana, renovada en la época moderna por Gómez Pereira y en su doctrina de automatismos de las bestias, y por Descartes, o sea, los espíritus dichos viven y luego se meten dentro de un cuerpo, o bien con las formas separadas activas identificadas con los ángeles, entendidos como inteligencias separadas. Esto lo encontramos en la Diputación 35 de Suárez, donde los espíritus existen sin cuerpo. Ambas identificaciones han tenido un próspero desarrollo en Centroamérica. Diría yo, sin esta aportación de Suárez, Hegel no sería Hegel. Entre el espiritualismo etnológico y el filosófico frente al materialismo, Bueno encontró un común denominador, la idea de la vida, idea que aquí hará de mediadora. Dice Bueno, con relación a esta idea de la vida, definiríamos el espiritualismo como el rótulo de toda concepción que admite la posibilidad de la vida de entidades separadas de los cuerpos orgánicos. Y frente a estos espiritualismos, definiríamos el materialismo como el rótulo de cualquier concepción que vincula internamente la vida a los cuerpos orgánicos. Si los espíritus viven y se meten dentro de un cuerpo orgánico que se concibe como autómata, en caso de Gómez Pereira y Descartes, también lo van a sobrevivir, o sea, el espíritu seguirá viviendo después de la muerte del cuerpo hospedante o anfitrión. Así, Bueno en Maguncia dice: en el sistema de Gómez Pereira o de Descartes, por ejemplo, se presupone que el espíritu incorpóreo sigue viviendo y aun cuando el cuerpo orgánico haya sido descompuesto. Y cuando ese espíritu actúa sobre la máquina orgánica, se supondrá que su vida y en general su actividad es independiente del movimiento de esta máquina, que, en cuanto a autómata, ni siquiera podrá decirse que vive, y menos aún que siente, percibe, desea o piensa. Termina la cita. Lo que Bueno dice aquí, a buen entendedor, es que si la filosofía moderna se inclina por esta vía cartesiana, dualista y despreciando el cuerpo reducido a máquina, se mete en un callejón sin salida, donde el materialismo filosófico no entra. El materialismo, en cambio, niega la posibilidad de que existen entidades espirituales. Y entre otras razones, porque si se aceptase esta posibilidad, quedaría en entredicho el llamado principio de la conservación de la energía, que se levantó precisamente en contra del espiritualismo biologicista que durante el siglo XIX se denominó vitalismo. Ahora, aplicando esto a la cultura. Dice Bueno, y cuando aplicamos estas definiciones de espiritualismo y del materialismo al campo de la cultura, tendremos que considerar como espiritualista a todas aquellas concepciones que atribuyen la génesis y estructura de las formas culturales a un proceso creador o poético que emerge ¿acaso de algún sustrato humano de algunos o de todos los pueblos que se
despliega orientado por el destino propio independiente de la materia corpórea a la que acaso utiliza instrumentalmente. Las hipostasiadas formas separadas, activas, consideradas como espíritus actuantes y en cierto modo vivientes, en esta tradición filosófica podrán dar lugar a concebir la cultura como un ser viviente. Esto lo encontramos en Spengler. Son una especie de formas separadas creativas, ya que se les supone una capacidad creadora, una vis activa independiente del resto de las partes del universo cósmico. Comentario mío. Todo este mecanismo es muy activo en el romanticismo, en el idealismo alemán. Por el lado materialista, el asunto de la poiesis se ve relacionado siempre con la corporeidad orgánica. Dice, bueno, hablaremos de materialismo cultural cuando reconozcamos la necesidad de descubrir en cualquier proceso de creación o de producción cultural la influencia determinante de otras formas o energías corpóreas, orgánicas, humanas o protohumanas, inicialmente preculturales. Cuerpos orgánicos que ejercen su influencia a través de la cual el desarrollo de las formas culturales habrá que quedar intercalado en los procesos cósmicos envolventes y muy especialmente vinculados con los procesos de formación y desarrollo de las llamadas culturas animales. Conociéndole a mi antiguo director de tesis doctoral, tras la conferencia de Bueno, seguiría barruntando sobre cómo defender su propio espiritualismo filosófico. ¿Cómo le puede explicar a Bueno que desde una perspectiva materialista no se puede dar cuenta de lo cultural? Porque un materialista no es capaz de entender lo simbólico. El filósofo o profesor protestante sigue anclando en lo de Ernst Cassirer, del que Bueno en su conferencia maguntina precisamente había dicho, cita, escuelas más o menos próximas al idealismo de Baden, tal como se expresa en las obras del marburgués Ernst Cassirer, objetan al materialismo cultural su incapacidad de principio para alcanzar una comprensión genuina de los fenómenos culturales interpretados como procesos simbólicos. Ningún argumento contra el fino y sutil materialismo filosófico salió de su boca de Grätzel. Doy fe, porque yo estaba para traducirlo. Con su conferencia, Bueno dio la vuelta a la situación ante los por mí llamados ocupas protestantes de la herencia cultural católica en Maguncia. Bueno puso a cada uno en su sitio y mostró que dicho batiburrillo cultural, a través de una trituración y clasificación, se podía ordenar y recomponer filosóficamente. Acerca de lo que yo quería resaltar de las tesis de Bueno en Maguncia, en el fondo está todo dicho con que el espiritualista luterano invitase al materialista filosófico católico ateo al Espíritu Santo. Como en Bremen, el mismo día por la noche, Bueno dio la misma conferencia en español en el Instituto Cervantes, dejaré para otra ocasión mis reflexiones acerca de las clasificaciones ontológicas y gnoseológicas que de cualquier manera requeriría otro vídeo. Si muestran interés, hablaré de lo que ocurrió en los demás lugares que visitamos los buenos,
en esta gira por Alemania y Austria, por los institutos Cervantes y el paisaje socioculturales germánicos. Así que si les ha gustado, coméntenlo y recomienden este vídeo. Gracias, nos veremos.